Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Te Queremos Preguntar. Acá discutimos la política del campo nacional y popular. En una semanita que nos regala una vez más este empresario presidente, llena de sobresaltos, con una inminente sanción en la ley referida al aborto, libre y gratuito. Algunas cuestiones que le han salido mal a este presidente, porque si pensó de alguna manera que tirar el tema del aborto para la discusión iba a sumar puntos, está visto que no pensó que las mujeres iban a tomar esto de la manera que lo han tomado y estarían en la calle desde hace tantos días, tantas jornadas, y que han demostrado que es un tema central para ellos, para ellas, y en definitiva debe serlo para la sociedad toda. Más allá de las posturas de uno y otro, me parece que era un debate necesario, pendiente. Un dólar que hoy nuevamente cerró a mucho más de lo que decía este muchacho, que cuando si está por arriba de los 20 es que estamos haciendo las cosas mal, pues está, creo, algo así como 26 y pico. Y hoy, hace escasamente una hora, tenemos una CGT que acaba de anunciar finalmente un paro nacional, tan pedido por la clase trabajadora, por todos los sectores de la sociedad que sienten en el bolsillo y en sus economías la perversión de estas políticas económicas. Estamos con el diputado provincial Miguel Funes para hablar un poquito de esto. Él representa, aparte de Unidad Ciudadana. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Bienvenido. Tiene una trayectoria como militante en la bancaria. Sí, soy comisión gremial en la Mutual del Banco Provincia, uno de los servicios sociales de esta entidad madre que, bueno, desarrollaremos ahora los inconvenientes, ¿no?, que viene sufriendo. Este paro de hoy, cuando lo veíamos a Daer anunciarlo, me hizo recordar a la frase de Macri cuando habló de los patriotas, de cómo se habían sentido cuando declararon la independencia. A mí me pareció que efectivamente Daer hoy se sentía igual, ¿no? Sí, a todas luces, algunos secretarios generales, particularmente para los gremios que circunscribimos dentro de la CGT y que formamos parte de la corriente federal, siempre nuestros secretarios generales y la militancia en general, vamos a hablar de las bases, aunque sea romántico, entendemos hace 2 años y medio que la clase trabajadora está sufriendo mucho y que el paro general, digamos que viene en mora, ¿no?, con un profundo atraso. Y cuando se repite esta frase, ¿no?, que creo que se va a terminar de plasmar si los dirigentes no están a la altura de la circunstancia, va a ser con la cabeza de ellos. Entonces, con alegría, digamos, y con optimismo, vemos este paro del 25, que si bien no es con movilización, tiene que ser contundente y tiene que cumplirse en todas las ramas de los gremios que formamos parte de esta central obrera. Sin embargo, el próximo jueves, ambas CTA, la Corriente Federal y camioneros llaman a un paro general. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué dilatar tanto? Porque lo primero que uno puede pensar es que dilatan en el tiempo para negociar el paro, cuando tenemos la inminencia de un paro que va a ser contundente, por cierto, muy fuerte, muy notable, porque no nos olvidemos que en la CTA también están los docentes, que es uno de los gremios más grandes del país. ¿Por qué dilatarlo? Bueno, pero yo creo, vos haces mención de algunas otras centrales obreras. Cuando hablamos de la corriente federal, cuando hablamos de las 2 CTA, cuando hablamos de los movimientos sociales como el Frente Milagro Salas y como la CETEP, estamos hablando de espacios sindicales o de representación de la clase trabajadora que está en la calle desde hace un tiempo ya, ¿no?, reclamando este tipo de medidas. Yo quiero ser
lo absolutamente medido y racional sobre la racionalidad al momento de opinar sobre otras dos centrales obreras que tienen en su propio seno un debate con los gremios que forman parte del Estado y algunos del sector privado, ¿no? O de distintas fuerzas del trabajo. Pero que en definitiva los tiempos, digamos, o el contexto nacional, la grave crisis social que se vive cotidianamente hace inminente este tipo de medidas o movilizaciones como las que se dieron recientemente en la cuestión de este endeudamiento brutal con el Fondo Monetario Internacional, o lo que era el posible endeudamiento que terminó siendo, era de perogrullo, ¿no? Creer que no iba a suceder, cuando distintos espacios sindicales y sociales nos manifestamos el 25 de mayo. Así que para lo que tiene que ver con el jueves, seguramente los diputados de Unidad Ciudadana y miembros de la corriente federal estaremos participando de distintas maneras de este paro tan importante también para nosotros. Sí, no cabe ninguna duda que el paro va a ser muy contundente. Pero nosotros te invitamos hoy a nuestro programa, Miguel, porque no queremos que se enfríe un tema que reviste extrema gravedad y que es el atropello y el robo que han sido víctimas los jubilados del Banco Provincia, y que esto supone una avanzada sobre otros objetivos también muy delicados, y que los resultados en la sociedad se van a sentir fuertemente. Contanos cómo es esto del avasallamiento de María Eugenia Vidal sobre la caja de los jubilados del banco. Bueno, amparada por el monopolio de la comunicación, la gobernadora María Eugenia Vidal envió un proyecto que derogaba la ley que regía la caja de jubilaciones del Banco Provincia, de subsidios y pensiones también, ¿no? Valga la aclaración. En tanto que este nuevo proyecto de ley cambió sustancialmente el cálculo del primer haber jubilatorio, pasó del 82% al 70%, cambiando el cálculo, con el 82% se tenía en cuenta la categoría o la máxima categoría al momento de retirarse, o un complemento, ¿no?, entre los últimos 5 años, ¿no?, quizá no del cargo superior, y el último cálculo, el actual, es del 70% en un complemento o una cuenta en donde calculan los últimos 10 años, 120 meses, ¿no? A todas luces, ese cálculo del primer haber inicial lesiona a los pasivos, pero también en un futuro a los activos. Cuando hablamos del amparo mediático, estamos diciendo que la gobernadora María Eugenia Vidal habló de privilegios o supuestos privilegios por parte de mis compañeros. A todas luces no podemos hablar de un privilegio, sino de un régimen especial, ¿no? Recordemos que ese régimen especial hacía que el empleado del Banco Provincia tributara o aportara, mejor dicho, unas cantidades de dinero más importantes. Compañeras y compañeros que han fallecido y han gozado del sistema jubilatorio que defendemos han llegado a aportar un 24%. Contra un 11%. De la media de la clase trabajadora. Exactamente. Sin entrar en cuestiones intestinas entre los propios compañeros del movimiento obrero. Por eso hablamos de un régimen especial. Sí, claramente. Otros trabajadores y una pequeña franja en actividad hoy día aporta el 21% y el 19%, y el grueso de la totalidad de los trabajadores hoy aporta el 14%. ¿Por qué señalamos estos distintos tipos de aportes del haber en actividad? Porque la caja del Banco Provincia es casi centenaria y se ha visto surcada por distintas leyes provinciales que han ido cambiando la regulación de la misma, se ha ido adaptando a distintas cuestiones que hacían a la coyuntura en materia de las posibilidades justamente de sostener este régimen previsional. Entonces, ¿cómo podemos hablar de privilegios cuando los únicos jubilados de la Argentina que retroalimentan con un 10.82 de su haber jubilatorio son mis compañeros? ¿Se entiende? Aportan casi el 11% de su haber jubilatorio solidariamente para retroalimentar el sistema. En su historia dentro de la actividad, mejor dicho, y quienes están en actividad hoy, todos han donado el primer salario, aunque en partes todos han donado ese primer salario para la caja de jubilaciones. También han donado
cada aumento salarial paritario, como así también en el cambio escalafonario en cuanto a la antigüedad, que es algo que nos rige a nosotros en nuestra actividad bancaria. Entonces, que alguien me diga si son privilegiados, qué trabajador de la Argentina ha donado tanto como han donado todas mis compañeras y compañeros. La verdad que el atropello ha sido brutal, hay cuestiones que son inconstitucionales a todas luces. Te voy a interrumpir un momento, porque en todo momento, desde que se empezó a tratar este proyecto de ley, yo me preguntaba cuál era el objetivo, porque me parece que hay que mirar atrás de la escena. Hay una excusa y hay un objetivo. Bien. La excusa radica en hacerle creer a la sociedad bonaerense toda que con los esfuerzos de todos los bonaerenses nos están pagando la jubilación a los compañeros y compañeros del Banco Provincia. Eso es falso. Primero, que el artículo 40 de la Carta Magna Provincial postula y deja bien claro que es el gobierno provincial el que debe velar por todo el sistema previsional. Y también está haciendo mención de los sistemas especiales o de las cajas particulares. ¿Y por qué también digo que es inconstitucional? Porque atropella el artículo 50 de la Carta Magna Provincial, que esto es algo que lamentablemente no han tomado nota los pares provinciales que han acompañado al proyecto de María Eugenia Vidal y a quienes han sido cómplices dándole quórum, en tanto que la legislatura provincial no puede disponer de las utilidades del Banco Provincia. Entonces, este déficit, como lo tienen muchos regímenes previsionales, más allá del sistema, digamos, si es estatal, especial o alguna caja en particular, muchos son los que tienen déficit y para eso está el Estado. Pero no puede ser el Banco Provincia que disponga de sus utilidades para cubrir ese déficit provisional. Entonces, ¿recuerdan Néstor Kirchner allá en el 2003 cuando hablaba, o el 2000 cuando hablaba de la falta de creatividad de algunos ministros de economía o algunos gurús de la economía, que lo primero que hacían era ajustar sobre más débil? Entonces, uno analiza estos atropellos y además va de la mano también con lo que vemos groseramente y cotidianamente en el Banco Provincia, con lo que cobran algunos asesores de este staff, de este sector político, ¿no? A eso me quería referir en un párrafo, porque hemos tenido ciertamente números que son, la verdad, que dan vergüenza ajena. Estos tipos se están fumando el banco sin ningún tipo de prurito y ningún medio se hace cargo de esto que está ocurriendo y es de gravedad absoluta. Contanos. Bueno, tenemos un asesor que quizás más conocido por representar a Alejandro Bursaco, hermano de Eugenio Bursaco, mano derecha de la ministra represora Bullrich. Hablamos, les cuento, de Bursaco, es el hombre que estuvo preso en los Estados Unidos por el escándalo de la FIFA y las coimas. Lindos nenes todos los de este gobierno, ¿eh? Bueno, perdona. El asesor, digamos, ¿no?, que hoy está en el Banco Provincia, pero que patrocina a este nefasto individuo, cobra aproximadamente o anualmente 1.450.000 pesos, no sabemos en carácter de qué, porque ningún trabajador que esté en Casa Central o en algunas reparticiones del Banco Provincia o relacionado a lo que es los alrededores del directorio lo ve por la Casa Central, ¿no?, en particular. Y luego tenemos a hombres como Hernán Estela, que han formado parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de prensa, han sido voceros de hombres como Grindetti, que cobran casi 2 millones de pesos, no siendo, insisto, ¿no?, trabajador de planta del Banco Provincia, cuando en realidad nosotros para cada sector del banco tenemos hombres y mujeres formados a los efectos de cubrir cada área. Miguel, perdón, como para hacer un número redondo, ¿de cuánto estamos hablando mensualmente que esta jodita le cuesta a los bonaerenses? Te lo cuantifico en una banda, por lo menos de lo que sabemos que cobran algunos asesores, ¿no? Se había hecho el ranking de los 15 asesores que más cobraban, y uno cobra 2.800.000, un ex rugbyer, que bueno, no tiene conocimientos en lo que es la carrera pública o la banca pública. Pero sabemos que ser rugbyer siempre garpa, ¿eh? Bueno, sí, quizá para un sector de la sociedad que o los caballos de polo, que le parezca son tipos importante. siempre quedan parados, sí.
pero insisto, no me animo ahora quiero ser riguroso con los datos que doy siempre para mantener la seriedad a cada lugar que voy a hablar, pero tenemos salarios que oscilan entre los 2.800.000 y 1.400.000 pesos, ¿no? Ahí tenemos, qué sé yo, el caso... ¿Anuales? Sí, el caso de María Noel, que en realidad no cobra un salario, sino que es contratada. No sabemos por qué empresa, porque es a su quit personal, pero coachea a mis compañeros para ser gerentes. No se hace una carrera, se coachea, digamos. Claro, se hace caso omiso del convenio 1875, que es el que rige en la actividad bancaria, en donde hay compañeros que son gerentes en la actualidad y que pueden preparar a estos pares que mañana o que en algún momento pueden tomar la posta en la carrera en cualquiera de los sectores del banco. Y tenemos talleres para adaptarnos al cambio en el Banco Provincia, ¿no? Toda esa jodita, como vos bien definís, osciló en este último tiempo los 2 millones de pesos. Retomando el caso de Estela, que cobra casi 2 millones de pesos, en forma burda, y no es un filántropo, su pareja, de apellido Tear, está de honor en el Banco Provincia, pero tiene una empresa de comunicación que aparentemente debe asesorar en algún punto de la cuestión comunicacional o la estrategia comunicacional o publicitaria al Banco Provincia, que no creo que lo necesite, y el banco, desde el área de su esposo, su pareja, Hernán Estela, erogó una suma aproximada a los 3 millones de pesos. Entonces, por un lado se habla de los llamados privilegios, más allá de lo mendaz en lo comentario, y por otro lado se dilapida una importante cantidad de recursos del Banco Provincia, que eso sí, lo pagamos todos los bonaerenses. Y vos sabés que hay algo central, que no me quiero olvidar, en momentos tan importantes donde el movimiento feminista a nivel internacional y particularmente en la Argentina lleva batallas épicas. Vos hacías una mención sobre la interrupción legal del aborto y una lucha que también muchos compañeros vamos de la mano de nuestras compañeras de lucha y de militancia, pero vos sabés que el único caso de la Argentina en donde las trabajadoras van a jubilarse a los 65 años, y también eso es inconstitucional, es en el Banco Provincia. Cuando en el SIPA, en el Sistema de Reparto Nacional, las mujeres se jubilan a los 60 como 60, corresponde, correcto. Las compañeras y los compañeros del Banco Provincia, con todos los aportes extraordinarios que han hecho durante su vida activa y su vida pasiva, como les expliqué recién, mis compañeras y compañeros se van a jubilar a los 65 años, pero hago especial énfasis en mis compañeras, ¿no? A diferencia del sistema previsional de reparto nacional que nos rige a todos y a todas. Hace un corte de esta parte del programa y llévaselo a tus vecinos, a tus vecinas. Contale lo que está haciendo Vidal, porque no sale en otro lado, esto está claro, ¿no? Por eso trajimos al diputado Funes para que nos cuente. Vamos a volver un poquito entonces al tema anterior, ¿o había un ítem que te había quedado pendiente? No, en particular, digamos, como señalaba recién, y porque uno siente que desde la banca, que es del movimiento obrero, que es de un proyecto que se precia de ser nacional y popular, justamente tiene que ser la voz, ¿no?, de ellos. Así que en particular, como bien refrendaba recién, los atropellos de tipo, digamos, que nos permite a nosotros hablar de una cuestión de inconstitucionalidad y que además atropella leyes con marcos internacionales, ¿no?, como son derechos de la ancianidad y distintos tipos de convenciones que discuten, digamos, sobre los derechos de la ancianidad y la posibilidad de gozar de la seguridad social, ¿no? Se ve que quien le dio esta nefasta idea a la gobernadora María Eugenia Vidal, en este concepto de cortar y pegar y solamente hablar de números, no reparó en un atropello tan importante, ¿no?, en materia legal, y que además creyeron quizá que, como hablamos de 10.500 compañeros en actividad y de 500.300 ya jubiladas y jubiladas, como para ellos todo es número y parece ser poco, nos íbamos a quedar callados. Tenemos un sindicato que es la Asociación Bancaria, que justamente es el que nos representa en el pedido de inconstitucionalidad, que espera un tratamiento, y lo exigimos
en cada consejo deliberante de la provincia de Buenos Aires. Ya van cierto, más está de haciendo... 60 Sí. que se expiden por la positiva, rechazando esta ley y exigiéndole a este órgano supremo, el más importante, que se expida con celeridad y en salvaguarda de nuestros derechos, ¿no? Y nosotros tendríamos que exigirle, a su vez, a nuestros representantes en la provincia de Buenos Aires, a algunos diputados que vaya a saber por qué extraño motivo prestaron quórum. Ese día hubo 4, creo, votos, Sí. si mal no recuerdo, de las filas propias que permitieron este atropello contra los jubilados y futuros jubilados del Banco Provincia. Así que tendrías que preguntarle vos en tu distrito a tu diputado por qué se prestó a esta maniobra y por qué permanentemente son funcionales a los atropellos que propone Cambiemos y particularmente María Eugenia Vidal. En un minuto te explico si querés, porque es muy útil para A ver. la comunidad y la sociedad que entienda los números mágicos o supuestamente mágicos de la Cámara de Diputados. Somos 92 diputadas y diputados en total, y el bloque de Cambiemos tiene propios 44, o sea que todos los que fuimos votados en una plataforma política como opositores a esta restauración conservadora, somos los que tenemos el quórum en la Cámara de Diputados, porque el quórum para lograr la apertura de una sesión, como para poner en tratamiento en un proyecto, es de 47 diputados. Si nadie falta, si todos se dedican a militar desde esta banca la defensa por la plataforma a la que han accedido a la Cámara de Diputados, no hay proyecto desde la legislatura provincial que pueda llegar a ser ley. Señores, la verdad es que a mí me tiene sumamente preocupado la cuestión del peronismo de la provincia de Buenos Aires, un poco a propósito de lo que decía Miguel. Como para ir cerrando, ¿qué expectativas tenés vos? Si es que ciertamente tenés alguna, porque la verdad es que sabemos por quiénes estamos gobernados. ¿Qué puede generar como reacción? ¿O generará alguna reacción en definitiva en el gobierno nacional, el paro nacional casualmente del día 25 propuesto? Mirá, quienes nos formamos en la militancia política, lo hacemos basado en profundas convicciones, en las cuestiones de la utopía y los sueños. Ahora, con un gobierno que entre sus filas lleva apellidos de hombres y mujeres que han sido cómplices de la dictadura militar desde el poder económico, ya sean los Massot, los Blaquier y otro montón de apellidos que... Los Bullrich, que vienen desde el 1800. ¿no? que han matado a nuestros pueblos originarios, que tanto daño han hecho. Y sabemos que vienen a aplicar esta restauración conservadora que te señalaba recién, y que... Quizá, como decía Guevara cuando hablaba de ese ni un tantito así de aflojar, no les creo ni un tantito así. Son un gobierno de empresarios para empresarios, son esa plutocracia, ¿no? Son un gobierno de ricos y para ricos. No podemos esperar otra cosa que más ajuste, el máximo del endeudamiento posible. Son absolutamente insensibles con la cuestión tarifaria. Gozan al momento de hablar de la supuesta grasa militante y al echar a trabajadoras y trabajadoras del Estado. Yo creí que nunca iba a haber una mujer de 90 años mirando absolutamente perpleja cómo le sacaban el medidor de su casa, y me quedo más perplejo aún cuando luego de 12 años y medio de gobierno del de Néstor y de Cristina, que yo siempre señalo, no nos han dado solamente cuestiones materiales, sino que nos han devuelto autoestima y la posibilidad de volver a creer, o quizá abrazar sueños de esos hombres y mujeres, o parte de los 30.000 que no pudimos ver. No puedo comprender todavía cómo no hay una movilización masiva en la calle que dé un mensaje absolutamente contundente. Sin duda, parte de eso es responsabilidad de la dirección o de la conducción de algunos sindicatos, también de las distintas agrupaciones políticas y sociales, que tenemos que cerrar filas en un solo puño, sorteando las contradicciones principales sobre las secundarias, sabiendo a las claras que una cosa es un adversario político, pero el que le saca el plato de comida a las clases más humildes es lisa y llanamente un enemigo. Sin lugar a dudas, son los enemigos claramente del pueblo. ¿Qué
Quien nos visitó hoy es Miguel Funes, diputado de Unidad Ciudadana PJ de la provincia de Buenos Aires. Quiero, para cerrar este bloque, decirles que en cada trinchera, en cada lugar, en cada sitio donde se da la pelea de los compañeros trabajadores de la provincia de Buenos Aires y de algunos otros lugares, Miguel es una figura permanente que con su compromiso está ahí, y ahí justamente es donde nos vemos asiduamente en cada uno de los frentes de batalla contra este gobierno miserable que tenemos hoy. Miguel, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. Sabemos que no sos de frecuentar los canales, pero está en un programa compañero, en definitiva. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Ay, mi marido me pasó un video de Majul del 2015. Ay, vos no sabés cómo estaba ese chico prendido fuego, ¿viste? Y empezó a decir todas las cosas de la campaña del miedo, que iba a volver el Fondo Monetario Internacional, y le pegó a Echarri, le dice a Echarri: ¿vos cómo sabés, Echarri, que va a venir? ¿Qué información tenés de que va a venir el Fondo Monetario Internacional? Me acuerdo cuando decía: ay, la campaña del miedo dice que va a haber despidos masivos y todo, y con eso, diciendo eso, que era campaña del miedo, ganamos. ¿Y después qué hicimos? Bueno, despido masivo, llegó el FMI, me dice mi marido: sí, es verdad, pero también hay que entender por qué lo hacía Majul y en el tiempo que lo hacía Majul. Majul nos estaba advirtiendo que si bien era campaña del miedo y se iba a cumplir todo, lo importante es que no volviera a ganar el negro, porque lo que nosotros no queríamos es que siguiera la yegua y todo el mundo, ¿me entendés?, atrás de ese candidato que había puesto, que no lo quería ni ella. Hay que decir las cosas como son, porque si ganaba Scioli íbamos a estar igual que ahora, porque me encanta decir eso. Yo lo repito, y me dice mi marido: es contrafáctico. No sé qué mierda significa contrafáctico, pero a mí me parece bárbaro que decir que gane quien gane, la Argentina es un quilombo. Y entonces lo vamos apoyando a este gobierno que lo único que quiere es que el negro siga siendo negro, mi amor, porque el negro empoderado con celular, con computadora, yo no me lo banco más. Bueno, el escenario en materia económica está tan jodido como en materia política. No tiene un costado fuerte y sólido este gobierno cuando los miramos desde el lado del pueblo. Si lo mirás desde el lado de ellos, es una fiesta, como les decía en los primeros programas, o una orgía. Y como está tan jodido y nos interesa que vos entiendas un poquito, hoy trajimos a un economista, Juan Valerdi, que tiene muchos diplomas y una característica que te explica claramente. Viste que siempre te digo, si te hablan de política y no entendés, es que te están cagando. Bueno, con Juan seguramente vas a entender. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por haber venido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Se viene un vencimiento para la semana que viene de Levax o sí, letras del Tesoro. Levax. ¿Cómo está el gobierno preparado para eso? ¿Cómo le puede impactar? Y consecuentemente a nosotros, ¿no? Mira, las LEVAC básicamente lo que ha logrado el Banco Central es concentrarlas en manos de los bancos, y los bancos están jugando con la plata de los depositantes, y con una tasa del 40% que le está pagando el Banco Central, difícilmente salgan corriendo. Además, al mismo tiempo les dijeron: bueno, podés jugar con lo que tendrías que tener de reservas y lo vamos a promediar en 3 meses y demás, con lo cual le dejó jugar con plata que normalmente tienen que tener guardada, sin rendimiento, y al mismo tiempo también les dio una orden de no acumular dólares y les bajó del 30 al 10%. Entonces, lo que hizo es asociarse con los bancos. Alguno podría pensar: uy, los está jorobando. No, los bancos están ganando una fortuna, porque en realidad al que más le pagan en plazo fijo le pagan 26, 27, y con las LEVAC les están pagando a ellos el 40. Con lo cual la están levantando con pala. El tema es que los bancos en algún momento pueden tener el problema de quedar descalzados en dólares si la devaluación vuelve a ocurrir, una corrida, y entonces están al mismo tiempo tratando de ver cuándo pegan el salto. ¿Y con el tema de los encajes? Los encajes son esa plata que tendrían que tener en reserva que te decía. Ajá. Le permitieron que la liquidez, los encajes por liquidez, sí, en vez de tomarlos como se toman normalmente por un mes, se tomen promediados mayo, junio y julio.
Ajá. Entonces pueden jugar y además ellos saben que después de última le siguen prorrogando el juego y demás. O sea, están jugando incluso con los encajes, que es lo que normalmente hay que guardar en el banco para hacer frente a la gente que quiera quitar su depósito, ¿no? Esto no es bicicleta financiera, es una fábrica de bicicleta que tiene estos guanacos. Sí, yo diría que es motoneta. La verdad es que me indigna. Yo no digo muchas palabrotas, pero hay momentos que realmente me saca porque se nota cuando vas a cargar nafta. Por ejemplo, yo todo el tiempo estoy recorriendo el conurbano, entonces no lo puedo hacer en bondi, ando en el autito y impresionante lo que se te va, lo que aumentó la nafta, viejo. Y lo que va a aumentar. Increíble. Porque está dolarizada, ellos mismos la dolarizaron, la liberaron y acordate, hace un tiempito que dijeron, bueno, negociaron que no haya aumento de nafta por hasta julio, por lo menos, para ver si cerraron con el FMI, si acomodaron las LEVAC, y a los 2-3 días hubo aumento de nafta. Y ahora acaban de decir, con el acuerdo del FMI hace 3 días, que el Banco Central no iba a intervenir más, y hoy intervino. A eso iba a preguntarte, porque lo primero que dijeron fue que no iban a intervenir sobre el dólar, sin embargo... Claro, el FMI lo que dice, yo no te voy a andar prestando para que vos quemes esos dólares en tu gente que se la lleva al exterior, que son la mayoría, o el que los llevan al colchón, que son una bien minoría. Ni siquiera para los viajes de esto, para el turismo tampoco quiere el Fondo No, Monetario. mucho menos, mucho menos. Entonces el FMI lo que dice es, vos no intervengas, dejalo que el dólar encuentre su punto de equilibrio. Pero lo que pasa es que el Banco Central al mismo tiempo está supuestamente luchando para que el dólar no arrastre la inflación. Entonces está complicado, pero yo te recuerdo que al FMI no lo llamaron, como muchos piensan, para que haya calma interna. Al FMI lo llamaron para calmar a los acreedores externos y lo que le pidieron al FMI es más o menos lo que tienen de vencimientos de deuda de acá, que se vayan ellos. Entonces le dejan el muerto al que viene, porque lo del FMI hay que pagarlo recién en el 2020, y al mismo tiempo le aseguran a los acreedores externos, no, yo les voy a pagar aunque sea con lo del FMI. Con lo cual lo que te están diciendo es, esos dólares nunca van a entrar, siempre van a estar girando a los vencimientos de deuda. Y el interno, ¿cómo le va a tener confianza si cada vez que dicen una cosa la incumplen sistemáticamente? Dicen que el central no va a intervenir, interviene. Dicen que no va a pasar a precios y al mismo tiempo sube la nafta, suben las tarifas. Bueno, una cocarda de la cual se pueden vanagloriar es que cuando aprobó el presupuesto el Congreso Nacional lo hizo sobre una perspectiva de 10% de inflación que había propuesto el gobierno, y una vez que fue aprobado al día siguiente se desdijo el gobierno y manifestó que ya iban por una expectativa inflacionaria del 15%, es decir, que ya al otro a esta día, altura parece un chiste, ¿no? El 15%, sí, claro. que lo estuvieron sosteniendo hasta hace unos días. El 15% para las paritarias, porque al mismo tiempo están tratando de apretar en las paritarias con el 15S. Entonces digo, no me extraña que haya un paro. Lo que sí me extraña es que tarde tanto. Pero bueno, por suerte va a haber un paro. La realidad es que uno no sabe por dónde mirar exactamente el tema de la economía. No hablando exactamente de la economía, lo que se me ocurre pensar es que Silvina Batakis ayer contaba, y que lo tenemos en el portal de noticias, es que haya una ley que impida que estos tipos se vayan del país una vez que venza su mandato, porque esto es un desastre lo que están dejando. Bueno, mira, es interesante eso. Silvina fue compañera mía de la facultad, tenemos buena relación. Y estos tipos, en realidad, normalmente están pensando en que deberían vivir en el exterior, y han vivido en el exterior. Toto Caputo, ahí hacen los paralelismos con el Messi de la finanza, porque en realidad siempre jugó para afuera. Claro. Entonces no me extraña que esté pensando en quedar bien con sus amigos de BlackRock y los otros que llamó en la corrida para que traigan un par de miles de millones y que seguramente irán bien compensados, porque él tiene que volver allá. Sturzenegger lo mismo, hizo su carrera en el exterior y la quiere volver a hacer en el exterior. Y a Sturzenegger no lo trajo ningún gobierno, sino que lo trajo alguien que le pagó mucha plata de YPF, que era Extensoro. En esa época. Y después trabajó con Cavallo, y lo que le encantaría a Sturzenegger es hacer la convertibilidad y de nuevo una dolarización. Ir por la dolarización, que es lo que no llegaron al 2001. Y ahí es como si te amputaras el brazo derecho desde el Estado. Te quedás sin política monetaria. Yo he leído algún artículo tuyo referido al tema, y bueno, uno irremediablemente tiene que referirse a Ecuador, donde allá en los 90 Cavallo llevó su plan de dolarizar la economía, y ni siquiera un economista progre como Rafael Correa pudo desandar ese camino de la dolarización de la economía.
Y es una de las teorías que vos manejás para la Argentina. Lo que pasa es que la dolarización, los que te los piden son las multinacionales. Las multinacionales, si consiguen la dolarización en Argentina, no la podés desarmar más, porque el presidente que la trate de desarmar, lo voltean. Si en su momento voltearon los laboratorios o las petroleras, imagínate todas las multinacionales teniendo una fluidez absoluta para fugar, para mandar dividendos, para hacer sus cálculos a 20 años, te queda, pero vos como Estado quedás amputado de un brazo. Es como si yo dijera, mira, mi brazo a veces agarra cosas, tira cosas, entonces por si acaso me lo amputo. Esto es una locura. Pero lo hicieron en Ecuador, que es un país relativamente pequeño y que tiene el petróleo, pero en la Argentina sería cristalizar un reparto de la torta que estos están dando vuelta y que es muy difícil de revertir una vez que instalaste la dolarización. Es muy difícil salir sin una hiper y sin que el que lo haga se lo lleve puesto esa salida. Por eso Correa no lo es, yo creo. Juan, vos sos un economista que ha estudiado particularmente el tema de las cuentas offshore, Panama Papers y demás, y acá podés hacer un máster tranquilamente con este gabinete nacional porque son todos unos delincuentes que están llenos de guita afuera. Sí. Contanos un poquito cuál es tu lectura con respecto a todo esto de las cuentas afuera de estos funcionarios. Bueno, lo que se llaman las guaridas fiscales, mal traducidas como paraísos fiscales, en realidad, la mayoría de los poderes políticos del mundo son clientes, grandes o pequeños de eso, pero en todo su conjunto no representa más del 5% de lo que manejan ese club, digamos, de guaridas. Donde hay internas y hay competencia entre Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, que manejan distintas fuentes, pero lo importante es que los mismos que tienen que legislar en contra de estas guaridas tienen su caja negra. Entonces acá el problema es la discusión del financiamiento de la política. Si el financiamiento de la política y la corrupción son pequeños en esta gran masa de las guaridas fiscales, no es tan relevante como que son los mismos tipos esos los que tienen que sacar leyes y hacerlas cumplir. Entonces tenemos el problema de que en la Argentina, por ejemplo, que hoy es un ejemplo de los que van a contramano de combatirlos, tenemos, en vez de tener una lista negra, tenemos una lista blanca, donde están la mayoría de los que estaban en la lista negra y decimos, no, estos son cooperadores, porque firmaron un papelito que dice, si veo un argentino por acá, cualquier cosa te aviso. Y a vos te avisaron, ¿entendés? A lo sumo te avisan cuando es un enemigo tuyo, cuando es algún sindicalista que cayó en desgracia, algún famoso y demás, pero jamás van a avisarte algo que es relevante para ellos y está bien asesorado y bien pagado. Digamos, bueno, ¿no? Pero desde el día que asumió Macri, tuvo claro que esto lo quería llevar adelante así, y esto es tan así que puso al frente de la FIP. No, el organismo que tiene que revisar a los fugadores de guita, puso a la mina que asesoraba en el HSBC, creo que era. HSBC. Correcto. Asesoraba a la gente para que fugue su guita. Es para morirse esto. Sí, en la UIF lo capturaron desde el principio y en la FIP después pusieron a alguien que ha jugado en estos ámbitos y que es el que está ahora, ¿no? El que reemplazó a Abad. Entonces, claramente los órganos, y el Banco Central ni hablar, digamos, es amigo y le permitió la salida al JP Morgan con un dólar de 20,50 para que no se fuera con pérdida con las LEVAC y para que saliera ganando. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda de que este gobierno no solamente es usuario en la mayoría de su gabinete, sino que además es cómplice. Ahora, ¿cuántos gobiernos en el mundo pueden darse el lujo de combatirlo a fondo? No te diría que hay muchos, ¿eh? Ese es el problema. Porque si no es el que está en el poder, son algunos de sus socios o algunos de sus aportantes o las multinacionales, porque los que más usan las guaridas fiscales en el mundo son las multinacionales. 2/3 de los fondos que están ahí son de multinacionales. Juan, te voy a contradecir porque cuando empezaban a buscar las cuentas de Cristina, se encontraban con las cuentas de Macri y sus socios. Hasta donde sé, no sé si haya muchos exfuncionarios durante los 12 años de Néstor y Cristina que tengan cuentas en el exterior. Esto un poco contradiciendo lo que vos decías. Sturzenegger, que estuvo procesado por el megacanje junto a David Mulford y finalmente esta justicia dicta que tenemos lo dejó en libertad. Como para ir terminando, Juan, terminando, digamos, el bloque y terminando con lo que te había preguntado antes, ¿cómo ves en el plazo inmediato, mediano plazo, las finanzas del gobierno? Porque está bien que tienen, digamos, la cobertura del Fondo Monetario, pero hay demasiado
movimiento de suelo. Yo no veo que sea todo tan tranquilo, tan 1 más 1, 2 en este esquema. Yo creo que la pregunta del millón es para el gobierno y para el que esté manejando la economía del gobierno, ¿qué es que les vaya bien? Porque por ahí que les vaya bien no quiere decir que el dólar quede a 26. Quiere decir que el dólar se vaya a 30 o a 41, como dijo Melconian, y que digan, uy, se nos escapó, pero la corrida, la conspiración o qué sé yo, y que en realidad con esa mega devaluación pisen los salarios, porque Macri hay algo que no mintió, dijo, los salarios en dólares están caros, y ahora lo que está haciendo es pisar los salarios y dejar subir el dólar. Y hasta hace poquito está diciendo, no, los salarios que negocien con una pauta inflacionaria del 15, eso es pisar los salarios. Entonces dijo eso y dijo otra cosa, dijo, los trabajadores no van a pagar ganancias. Bueno, capaz que no pagan ganancias porque no van a tener más con qué pagar, porque les van a destruir el salario. Entonces va a tener razón, sí, no pagan más ganancias, porque ganan tan poco que ni entran en ganancias. ¿Y cómo podés vos vivir en un país con un dólar a 40? Bueno, el dólar a 40 hoy sería como el dólar de 3,70, 4 que tuvo el 2002. Y en ese momento exportamos muchísimo más que lo que importamos porque la gente no tenía cómo comprar la comida. Ese es el problema. O sea, vos cuando querés ser un gran país exportador, que además encima estamos a contramano del mundo porque todos se están poniendo a nivel de protección de su país, empezando por Trump. Cerradas. El país más grande del mundo dice a vivir con lo nuestro. Entonces nosotros vamos a contramano del mundo y ahora queremos exportar mucho. Bueno, lo que vamos a hacer es exportar lo que la gente no pueda comprar. Acá hay es exactamente lo opuesto al gobierno anterior. En vez de desarrollar el mercado interno, lo que estoy haciendo es destruirlo para que me quede un saldo exportable grande y con eso pagar la deuda que tomé para la joda y para la fuga, que es lo que siempre estuvieron alimentando el FMI. En el 2001 nos trajo 20.000 millones para que fugaran los últimos que quedaban, que tenían que salir afuera. Juan Valerdi, gracias por haber venido. Vieron que era claro, pero también nos dejan claro una cosa. Puede ser, como decía Melconian, que tengamos un dólar a 41, pero también esto no hace más que refrendar lo que venimos diciendo programa tras programa, que acá sobran 10, 20 millones de habitantes a este proyecto político. Así que acordate siempre que el voto puede ser un arma de destrucción masiva. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Gracias. Gracias, Juan. Infoaires 24. Acá tenemos una de las noticias que hemos destacado. Silvina Batakis, la ex ministra de Economía de Scioli, yendo con los tapones de punta y proponiendo que se impulse una ley para que quienes hoy gobiernan la República Argentina no puedan salir del país una vez que terminaron su mandato. Polémica como siempre Silvina y proponiendo ya, poniéndose en la fila de quienes aspiran a ocupar el sillón de María Eugenia Vidal. Infoaires 24 es nuestro portal de noticias que te informa sobre casi todo lo que pasa en el país, algo del exterior. Tenemos mucha información federal fundamentalmente. El acuerdo con el FMI va a dejar 430.000 puestos de trabajo vacantes. Esto es lo que decía el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y que hemos tomado en exclusiva en su momento en el día de ayer, ciertamente, pero lo hemos dejado porque nos parece relevante esta información. Realmente nos está ya planteando un panorama muy negro. Los casos de desnutrición infantil en la ciudad más rica de la Argentina, los comedores escolares de La Reta nos muestran esta cara perversa en la ciudad más rica del país. Infoaires 24. Milagro Sala es un baluarte, una imagen donde me gusta mirarme. Es la fuerza de la mujer en lucha y es la primera víctima, la primera presa política de este gobierno nefasto. Tuve la suerte de conocer
la obra de la flaca, como se le dice a Milagro, en Jujuy. Fuimos ya en varias oportunidades, la hemos visitado en la cárcel. Se llevaron puesto una organización maravillosa que se dedicó a dar derechos, conquistas que los pobladores de Jujuy jamás imaginaban tener, como ella misma lo dice. Y para que nos explique qué está pasando, lo invitamos a Coco Garfagnini, quien es el referente nacional de la organización Tupac Amaru. ¿Cómo te va, Coco? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Sobre todo lo que venía ocurriendo en materia de avasallamiento, de destrucción de la obra, de la Tupac, y de todo el grupo de compañeros y compañeras que están detenidos ya hace ¿cuántos días? 2 años y medio. 2 años y medio de detención. Terrible. Como les decía recién, hemos tenido oportunidad de visitarla incluso en el penal de Alto Comedero en su momento. Pero ahora han sufrido un ataque brutal, con intenciones aviesas una vez más, ¿no? Detrás de eso. Sí, han robado prácticamente, se han quedado y robado la sede de nuestra organización en Jujuy, la sede nacional de nuestra organización en Jujuy. Se han robado el tomógrafo que estaba en la sede, que era de uso público, que fue el segundo tomógrafo de la provincia, los equipos radiológicos, los ecógrafos. Todo esto en nombre de una intervención. O sea, Gerardo Morales, por decreto, intervino a nuestra organización. Intervino, ocupó todos los edificios, las escuelas, los polideportivos, los centros de salud, las fábricas. En algunos casos, en unos polideportivos los destruyó a masazos. Estuvimos nosotros visitando un polideportivo en San Martín, en Ledesma. En Ledesma, Libertad San Martín. Y ya tenemos el video en nuestro YouTube. Sí, lo destruyeron a masazos. Uno no podía creer No, que bueno, se destruyera eso. Bueno, ¿A título de qué? Digo, ¿cuál es el beneficio? La revancha oligárquica. La revancha oligárquica. Nosotros creo que Milagro expresa a ese peronismo, a ese compañero que expresa ese ascenso social, que viene de abajo y que puede, a partir de la organización, de la solidaridad, del trabajo y de la militancia, resolver los problemas de salud, de trabajo, de educación de la comunidad. A nosotros Y nos eso decía... no lo van a perdonar, eso es algo peligrosísimo para este gobierno. Es tremendo. Justamente a eso iba a apuntar. En la visita tuvimos oportunidad de hablar con algunos compañeros que eran docentes de los centros de estudios que tenía la Tupac en lugares donde no existía ni una escuela rural siquiera. Hoy tenían ya sí todo un sistema de estudio y... Para darte una idea, porque uno habla las escuelas de la Tupac y uno, no sé por qué motivo, siempre interpreta que una organización social siempre hace cosas chiquitas o de envergadura. No, claro, ¿viste? Porque realmente de la dictadura nos han metido en la cabeza culturalmente a los militantes populares que no somos capaces de hacer cosas de envergadura, cosas importantes. Y que el peronismo tiene que hacer cosas para pobres. Nada digamos, más, ¿no? sí. Y hacer pan casero y hacer mermelada es lo máximo emprendimiento que puede hacer un pobre. Bueno, la Tupac en Jujuy, digo, para tener una idea, la matrícula educativa de nuestras escuelas era de 5.000 alumnos, para darte una idea de la envergadura del sistema educativo que tenía la Tupac. Fue la segunda empleadora de la provincia. Primero el Estado provincial, segundo la Tupac Amaru y las cooperativas de construcción de vivienda y de fábricas, de caños, de hormigón, de metalúrgicas, textiles. Y en tercer lugar, el ingenio de Ledesma, ¿no? Así que digo, porque esto es lo que no le perdonan a Milagro específicamente. Milagro ha sido la que organizó todo esto.
y no se lo van a permitir. No. Tenemos en cuenta que Milagro fue avanzando progresivamente en el perfeccionamiento del sistema de cooperativas y en principio solamente se dedicaban a la autoconstrucción y luego fueron avanzando con la fábrica de bloques, que la empezaron a hacer los propios compañeros y compañeras. Y así completando, digamos, toda la etapa de la construcción. Incluso tengo en claro que mandaba a construir las aberturas porque... Sí, puertas, ventanas se producían, la producían los propios compañeros, los bloques para construir las viviendas también, pero en realidad... ¿Qué rompía con eso? Sí, Rompía bueno, el círculo sí. de los Rompió, poderosos. digamos, claro, Milagro interpeló y generó enemigos muy poderosos. Uno fue la Cámara de la Construcción, obviamente. Claro, la Cámara de la sí. Construcción, que vos sabés, vive de la patria contratista, Sí, de la cual claramente. el presidente era uno de sus representantes en la década del 80, ¿te acordás? Más ¿no? conspicuos, Claro. ciertamente. Y que hizo toda su fortuna, o su principal fortuna inicial, con adendas del Estado Nacional, ¿no? O sea, reactualizaciones de precios. La Tupac y el proceso de cooperativa que inició el gobierno de Néstor Kirchner en el 2013, a través del programa de emergencia habitacional, de alguna manera dejó en evidencia todo este tipo de irregularidades, porque las cooperativas empezaron a construir viviendas empleando 4 compañeros en lugar de 1, que era lo que empleaban las empresas de la patria contratista. Empezó a hacer viviendas más baratas y de mejor calidad. Eso, obviamente, ahí nos generamos un enemigo enorme, que fue la Cámara de la Construcción. El otro fue Blaquier, el verdadero dueño de la provincia de Jujuy, el responsable de la masacre de la noche del apagón en Libertador San Martín, y Milagro, a través de un proceso de movilización popular enorme, colaboró con los organismos de derechos humanos nacionales para que Blaquier fuera procesado. Pero contémosle a la audiencia que Milagro fue presa y paralelamente a eso se montó un aparato de terror y de persecución Claro. en la provincia que no tiene antecedentes en ninguna otra fuera de lo que fue la dictadura militar. Esto es así, Coco. Sí, pero un proceso represivo que nosotros decimos un laboratorio represivo, Jujuy hoy, Claramente. y se fue trasladando a otros ámbitos. Se fue trasladando a Mendoza, Mendoza es- donde hubo una situación muy parecida, con compañeros detenidos, y después se trasladó a Buenos Aires, digamos, la persecución, el mecanismo de encarcelar y perseguir a opositores, estigmatizarlos por los medios de comunicación masivo, detenerlos con una justicia que utiliza como prueba a esos medios de comunicación, proscribir. Bueno, esos son los mecanismos que tiene una derecha que gobierna, que yo sinceramente pensé cuando ganaron estos muchachos, yo pensé, digo, bueno, la derecha es la primera vez que llega al gobierno por el voto popular. Digo, tienen la oportunidad histórica de construir un gobierno de derecha, con sus ideas, con sus cuestiones con las cuales uno no comparte absolutamente nada, pero dentro del marco del Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos, de respeto de la Constitución, de la división de poderes, de la justicia. Qué iluso que sos, ¿eh? Era la oportunidad histórica de esta derecha. No, abandonaron la posibilidad de la política y se lanzaron al proyecto original, el saqueo Es que no de les nuestro interesa país. la política el a estos saqueo, tipos. el saqueo absoluto. A ver, yo te pediría a vos, si Sí. vos haces política, vas a legislar, vas a gobernar para beneficio del pueblo. Mencióname una medida que hayan tomado, que haya beneficiado a algún sector de los trabajadores, de los jubilados, de los pibes estudiantes. Ninguna. Ninguna. Entonces, yo con todo respeto te digo, Coco, Sí. pobre iluso, porque Sí, la verdad que fuimos son muy... la continuación de la dictadura militar Sí, y totalmente. del menemismo y de la alianza. Y del 55. No
no son otra cosa, digo. Entonces, mal, vos qué poder esperar de un burro más que no sea una patada. Exactamente. De estos tipos no se puede esperar otra cosa. Sí, 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 yo creo que nosotros, si tenemos que hacer una autocrítica, algunos compañeros son expertos en autocrítica, nosotros no tanto, pero, pero si uno tuviera que hacer una autocrítica, la verdad que fuimos muy ingenuos en algún punto y no esperábamos que fueran tan brutales, tan animales y que se llevara y que hicieran este tipo de barbaridades, digamos, ¿no? Tener bueno, ahí han hecho una cuestión que es muy clara, hoy ya toda la sociedad lo entiende, digamos, ¿no? Los medios de comunicación, un sector de la justicia, bueno, y el Poder Ejecutivo operan, y bueno, y persiguen, encarcelan, a sus opositores, esta es la claridad, es así de claro. Coco, a partir de la última medida del gobernador Morales, como le Sí. dicen, yo leí a propósito en Jujuy, en las rutas, leía Morales mulo de Blaquier. De Blaquier, claro, el verdadero dueño de la provincia, claro. el verdadero poder paralelo. ¿Te acuerdas que hablaste de poder paralelo? Bueno, El mulo de Blaquier. ¿Cómo está la flaca a partir de este último episodio? está bien, pero está muy dolida porque para nosotros si bien estas bestias se han quedado con todo, la construcción de la Tupac, o lo han destruido, lo han tomado por fuerzas de la policía, el caso de la sede nosotros tuvimos una relación afectiva muy particular con respecto a esa sede. Bueno, la sede fue ocupada por la policía, por este juez Puyol Hermano, que no tenía competencia para hacer absolutamente nada, pues tiene competencia para causas del 2011 para atrás. Hicieron un allanamiento, figuraron un allanamiento a partir de una denuncia caratulada averiguación de delitos, donde no hay ningún imputado. Son unos, Averiguar son delitos, no unos- hay ningún imputado, entonces vos te podés ir a averiguar delitos sí, por sí. cualquier lado, te podés meter en cualquier lado, allanar lo que quieras. Esto es lo que hace Puño de Hermano. Y bueno, allanaron ese día, no dejaron entrar a nuestros abogados, sin testigos, sin nada. Bueno, en realidad no era un allanamiento, era la toma de nuestra sede por las fuerzas policiales, armadas hasta los dientes, había pibes adentro. Entonces, nuestra sede tiene una pileta climatizada, tiene Sí, sí. canchas de básquet, de fútbol, está un montón de pibes haciendo actividades, bueno, fueron desalojados mal, compulsivamente, los pibes muy asustados. Y lo ocupó la fuerza policial, armada hasta los dientes, preparada así todo con casco, tiene una cuestión así de combate. Sí, sí, parecía SWAT. Claro, parecía SWAT. Y bueno, y están ocupados. Y al otro día, a las 24 horas, Gerardo Morales firmó un decreto quedándose robándonos la sede de nuestra organización. Que recuperaremos cuando este país vuelva a tener un gobierno nacional y popular, que espero que sea dentro de muy poco. Que no te quepa ninguna duda, porque estos tipos como van, la lógica indicaría que ya robaron todo lo que tenían que robar, hicieron los deberes. No, les falta porque aparte van a robar y van a dejar, van a querer condicionar lo que viene. Pero te digo una cosa, están en su fase final, por eso es la más brutal, porque que estén en su fase final no significa que estén débiles, están en su fase, en la parte más brutal, son más dañinos. Pero bueno, vos viste los índices de popularidad que tienen, están en un tobogán. No tienen un índice que les dé bien, no es porque una- los económicos nada. realmente pulverizaron una situación económica que tenía algunos defectos, algunos costados flacos, pero ni por asomo, Ni por asomo. era lo que consiguieron estos tipos en apenas 2 años y medio, con más la intervención del Fondo Monetario ahora, que es el masazo final para la sociedad argentina, Claro. para el pueblo trabajador fundamentalmente. Y que la gente lo interpreta muy claramente. Te dijo Funes recién, el 25 de mayo lo que fue. Casi 1 millón de personas el 9 de julio. O sea, fue una cosa impresionante que
ni los que fuimos parte de, digamos, de esa convocatoria o de esa asamblea popular, suponíamos. Y el 9 de julio va a haber otra, en el 9 de julio, creo que va a ser más masiva todavía, porque el 25 dijimos que la patria está en peligro, ahora hay que defenderla, la patria está en peligro. Sí, sí. Entonces, bueno, acá hay que cuidar, hay que tratar de cuidarnos de que estas bestias no generen un baño de sangre en su salida. Hay que trabajar para que la salida de estos saqueadores sea institucional. Y bueno, y se necesita un nivel de claridad y de dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias, dirigentes gremiales también, para la etapa que viene, que va a ser durísima de acá a fin de año. A propósito de eso, y como para terminar nuestra entrevista, estabas hablando de dirigentes. En una etapa donde va a ser necesario apelar a mucho ingenio para poder darle un rumbo al desastre que están haciendo estos muchachos del gobierno. ¿Cómo lo ubicarías a Cristina en ese contexto ideal de cara al 2019? Esto te lo pregunto a vos como militante. Yo tengo una profunda fe en mi pueblo. Y mi pueblo, que se expresó el 25 de mayo, te diría esa gran asamblea popular, decía tres cosas. Paro general, el hit del verano y vamos a volver. Todo eso lo expresa Cristina. Yo siempre digo, lo que sucedió el 25 de mayo es la confirmación que la relación entre el pueblo y su líder, que es Cristina, está intacta. El problema lo tendrán los intermediarios. Bueno, habría que discutir eso. ¿Quiénes son sus intermediarios? ¿Cómo actúan? Si están a la altura de las circunstancias. Y cómo se organizan y construyen la victoria de nuestro pueblo. Ahora, la relación del líder con el pueblo está intacta. Y Cristina es la líder de nuestro pueblo. Esto es indiscutido. Por más que algunos compañeros no la quieran, por más que algunos compañeros crean que pueden ser sin ella, por más que inventen partidos políticos nuevos, que se disfracen de progresistas, que hagan lo que quieran, digamos. La verdad es que toda la clase política que está hoy ocupando cargos en las legislaturas provinciales y en las nacionales están ahí por el voto de Cristina. Todos llegan a sus bancas por Cristina. Esto es clarísimo. Por lo tanto, creo que hay un sector mayoritario del peronismo, muy mayoritario, que interpreta que Cristina es la conducción de este movimiento. Y un sector minoritario que cada vez se quiere parecer más al gobierno, un sector dialoguista, colaboracionista, bueno, que llegó a sus bancas por los votos de Cristina y ahora interpreta que tienen representación propia. Bueno, veremos. Quiero cerrarte la idea con una frase que siempre nos decía Milagro: ¿desde cuándo la pared quiere mirar al perro, no? Cristina sigue siendo la líder y sigue ese romance con su pueblo. Gracias, Coco. No, gracias a vos. Un cariño enorme a la flaca y si todo cuadra estaremos pronto visitándola. Dale, y nos seguimos viendo en la calle. En la calle. Dale. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Bien, interesante nuestro programa de hoy. Me gustó mucho hacerlo. Espero que lo hayan disfrutado ustedes del otro lado.
panorama negrísimo por donde se lo mire para el gobierno y mucho más aún para nosotros, para la clase trabajadora. Milagro sigue presa y hay sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, y ahora van a entender por qué hago esta enumeración, sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires que no entendieron que fueron votados para defender los intereses y ser una verdadera oposición a este plan de saqueo del macrismo de María Eugenia Vidal. Como sabemos, pretenden hacerla pasar por la buenita y figura alternativa de recambio a Macri, porque es evidente que Macri no va a soportar un nuevo periodo. Y quiero hacer hincapié en los diputados. Antes hablábamos con el diputado Funes respecto de esos 4 votos que posibilitaron el avasallamiento a la caja de jubilados de la provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Yo lisa y llanamente lo llamo traición. La verdad es que podrá costarnos algún apriete por parte de algún intendente interesado en que esto no sea así. Pero yo respondo a ustedes. Siempre digo que nuestro ámbito natural de trabajo son las redes y vos me dejás preguntas en Facebook, en Twitter, y nosotros venimos acá a preguntarles, a increpar, a interpelar a propios y extraños. Y cuando se trata de los propios lo hacemos con mucha mayor fuerza. Y la verdad es que acaban de declarar un paro general para el día 25 que se tardó mucho, se tardó muchísimo. Así que a esta breve columna la titulé Ovarios peronistas, porque la verdad es que hago hincapié en la fuerza que pone Cristina, en la sabiduría con que se maneja, con que maneja los tiempos políticos. Pienso en la fuerza, en la resistencia de Milagro. La compañera Magario en Matanza también resiste fuertemente los embates de las miserias que le tiran todos los días desde el gobierno de Vidal. Y entonces me planteaba, digo, ¿por qué no ponemos una secretaria general de la CGT? Que evidentemente tiene más pelotas que estos 3 tipos que conforman este triunviro, que acaban de declarar un paro con mucha vergüencita. La verdad es que, muchachos, a mí me dan vergüenza ustedes. Como parte del pueblo trabajador, como peronista que soy, me dan vergüenza ustedes. Y no se olviden que Macri nos está meando, pero dicen en los medios que llueve. Gracias por habernos acompañado. Hasta el martes próximo. Te queremos preguntar. Un programa de Infobaires 24. Muchas gracias.